Y a continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos pide resolver este sistema con los valores iniciales dados. Entonces, para iniciar esto vamos a encontrar la función x, que sería el sistema de ecuaciones igualado a 0. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente: colocar menos x cuadrado más x más 0.75 menos y para el otro vamos a mover x cuadrado al lado izquierdo. Entonces quedaría y más 5xy menos x cuadrado. Con esto entonces vamos a definir ahora el jacobiano. Entonces ya tenemos la función, vamos a hacer las derivadas parciales. Entonces lo tenemos definido de esta manera, ¿verdad? La derivada parcial de la primera función con respecto a x para este caso y y. Entonces con respecto a x nos queda menos 2x más 1 y con respecto a y nos queda negativo 1. Para la otra, con respecto a x sería 5y menos 2x, y con respecto a y nos quedaría entonces 1 más 5x. Entonces ya tenemos el jacobiano y ahora vamos a proceder a utilizar el algoritmo. Entonces el procedimiento es el siguiente. Vamos ahora a calcular. Ya nos dan el vector x0, entonces nos toca evaluar x0 y f de x0. Entonces vamos a evaluar esas funciones. Tendríamos entonces de que evaluar básicamente el vector que nos dan, que sería 1,2, bueno, 1.2,1.2. Y este entonces sería o representaría el j de x0. Vamos a llamar de esa manera. Y también debemos de evaluar f de x0, que sería entonces de 1.2,1.2, e igual lo vamos a llamar f de x0. Entonces, bueno, en los cálculos que tenemos aquí, pues primero definimos aquí, por ejemplo, lo que es la función. Este sería el fx, y aquí tenemos la función, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el jacobiano, lo estamos llamando primero como f función 2, que es este de acá. Luego lo que hacemos es evaluar la función 1 y la función 2, que sería f de x y el jacobiano respectivamente. Entonces para f de x tenemos los siguientes valores: menos 0.69, menos 0.69 y 6.96. Ok, ya tenemos ese. Y para el jacobiano tenemos entonces la matriz siguiente, ¿verdad? Menos 1, menos 1.4, menos 1, y de ahí 3.6 y 7. Ok, entonces con esto vamos ahora a resolver lo que sería esta ecuación. Vamos a definir estas variables, vamos a resolver y0. Entonces necesitamos el negativo de la inversa del jacobiano por la función f de x. Entonces ahora nos vamos vamos a trabajar lo siguiente, es decir, vamos a trabajar esta ecuación igual al menos de f de x0. Esta es la ecuación que vamos a trabajar y la resolvemos para y0. Entonces cuando nosotros evaluamos ya para y0, obtenemos entonces lo siguiente: nos quedaría y0 igual al negativo de la inversa de x0 f de x0. Entonces ese sería lo que nosotros vamos a averiguar. Entonces, bueno, aquí tendríamos y0. Pues vamos a utilizar aquí, bueno, estamos definiendo esto que sería el jacobiano, ¿verdad? Ya para después definir la función fx0, que es básicamente lo que está arriba, y luego, bueno, pedir de que resuelvan este sistema. Entonces el sistema da estos dos valores, la que tenemos acá. Entonces tendríamos que y0 sería pues 0.343548, 343.548, y el otro sería negativo 1.170,
0.97. Entonces ya tenemos este de aquí y bueno, ahora lo que vamos a trabajar es la siguiente parte. Ya tenemos el Y0, ya con el Y0 entonces vamos a encontrar la primera aproximación, que sería entonces sumar el Y0 que encontramos con el X0 que nos brindaron. Entonces vamos a llamar a este X1, va a ser X0 más Y0 y va a ser entonces la suma de 1.2 más pues lo que copiamos para Y0, 343, 548 y menos 1.17097. Entonces bueno, al sumar este tenemos X1 y X1 pues nos da aquí el valor de 1.54355, 1.54355 y el otro sería 0.029, 0.029 y 0.323. Ok, ya teniendo X1, hacemos el mismo procedimiento aquí. Siempre vamos a usar el f de x y el jacobiano, ¿verdad? Para evaluar las funciones ahora para el vector X1 y repetir el mismo procedimiento. Entonces, ya aquí ya tenemos la primera parte. Entonces ahora vamos para definir lo que sería f de x1 y luego entonces lo que sería el jacobiano de x1. Ok, entonces al evaluar esta función, la función f de x y el jacobiano, ¿verdad? Con estos nuevos valores, siempre recordando de que tenemos estas expresiones, ¿verdad? Y hay que evaluarlas en estos nuevos valores, x1 y x y y, ¿verdad? Entonces para la siguiente tenemos entonces de que estamos evaluando esos valores, lo que encontramos como x1 a f de x1 y al jacobiano. Entonces obtenemos estos valores. Entonces estamos diciendo de que f de x1 sería negativo 0.118, 0.25 y el otro sería entonces negativo 2.129,45. Y bueno, para el jacobiano tendríamos negativo 2.0871, negativo 1 y negativo 2.94, 194. El otro 8.71, 774. Bueno, entonces ya tenemos estos dos y pues definimos ahora el vector y1 y volvemos a resolver la ecuación similar a lo que teníamos antes, es decir, j de x1 ahora va a ser y1 igual al negativo de f de x1. Y luego de acá entonces obtenemos y1 que sería el negativo de la inversa de x1 f de x1. Entonces seguimos el mismo procedimiento. Ahora vamos a identificar quién es este. Bueno, entonces vamos a encontrar y1 y luego de encontrar y1 pues vamos a encontrar x2 que va a ser la suma de x1 más y1. Bueno, entonces ¿quién sería y1? Y1 en este caso sería este valor, negativo 0.149425, negativo 0.149425. Bueno, y el otro sería 0.19384. Bueno, 384. Bueno, ya considerando este valor y lo que encontramos para x1, sumamos cada una de las componentes, 1.54355, un negativo 0.149,425 y luego 0.0290323 con 0.19384. Con eso obtenemos x2 y bueno, nos da este valor 1.39412 y en el otro sería
0.222.872. Ok, entonces ya con este tenemos x2 y bueno, ahí va a depender de cuál es nuestra precisión, ¿verdad? Que necesitemos para encontrar lo que son los vectores, ¿verdad? Es decir, la norma cuadrada o la norma infinito. Entonces, bueno, ya vamos a encontrar esos valores. Lo voy a hacer en el paso previo, no lo hice, pero lo vamos a hacer pues ya con algunos resultados, ¿verdad? Ya que en el primero pues no podíamos, ya que no sabíamos quién era x1, ¿verdad? Pero ahora ya podemos saber ese y este otro con x2 y x1. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos x2 y pues vamos a hacer otra corrida, ¿verdad? De lo que hemos trabajado. Entonces aquí ya tenemos esta parte x2 y ahora vamos a encontrar x3. Bueno, entonces para x3 vamos a al mismo procedimiento. Vamos entonces a evaluar f de x2 y j de x2. Al obtener esto, ¿verdad? Vamos de nuevo a la ecuación. Sería j, bueno, ya lo voy a escribir ya la forma general, ¿verdad? Sería un y2 igual al negativo de la inversa del jacobiano, ¿verdad? Evaluado en ese vector 2 por la función x2. Entonces a eso es lo que vamos. Ok, entonces, bueno, tenemos que al evaluar en la función que definimos al inicio, ¿verdad? Ahora con este nuevo vector x2, tenemos estos dos valores, ¿verdad? Este sería el f de x2 y este es el jacobiano de x2 y obtenemos entonces estos resultados. Entonces, bueno, aquí tendríamos negativo 0.022328 y el otro sería entonces negativo 0.167 y 151. Bueno, y en los vectores, en la matriz sería entonces negativo 78, 825 menos 1 y menos 1.67, 389 y 7.97, 061. Ok, ya con esto entonces resolvemos esa operación, obtenemos y2 y con y2 obtendríamos x3 que sería entonces x2 más y2. Entonces aquí tendríamos que, bueno, luego de resolver para y2 nos da esos valores. Entonces obtenemos negativo 0.021 6684 y para el otro sería 0.016 624, no 4204. Ok, bueno, si quieren este lo vamos a poner aparte. Entonces aquí sería el x3 que sería, decíamos, x2 más y2 y esto nos da entonces este resultado. Entonces nos da 1.37245 y el otro entonces 0.239.293. Bueno, aclaro, ¿verdad? Que aquí pues la idea sería ir encontrando los errores, ¿verdad? Habíamos dicho de que pues vamos a trabajar con lo que sería estos métodos para definir de que nosotros ya estamos acercándonos lo suficiente a la solución. Entonces yo voy a trabajar con la norma cuadrada y bueno, lo que deberíamos de hacer es que en cada una de las, es decir, ya tenemos x0 que eso nos lo pueden proporcionar o nosotros definirlo. De ahí calculamos x1, ya con eso podemos saber esto, ¿verdad? Y eso se debería hacer de forma tabulada, como pues se presenta aquí. Entonces
Sí, entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Entonces, según la definición, aquí nos dice la raíz cuadrada de x1 cuadrado más x2 cuadrado y etcétera, ¿verdad? Y aquí pues lo que haríamos es esta componente menos este al cuadrado, este componente menos este al cuadrado y así, ¿verdad? Y bueno, la raíz cuadrada nos daría esto. Y poco a poco nosotros nos vamos a aproximar al criterio de tolerancia, ¿verdad? O el error que queremos nosotros. Y bueno, luego, pues ya de esa forma, sí, aquí sería, este es del ejemplo, ¿verdad? Igual, esta componente 1, ¿verdad? Por esta, menos esta componente al cuadrado y así, ¿verdad? Y aquí pues tenemos las soluciones, ¿verdad? Que tenemos para este sistema. Aquí estamos empezando en 1.2,1.2 y vemos que la solución llegó a este valor 1.37 y 0.24. Entonces sería este de acá. Entonces luego nosotros podemos hacer otra corrida con algún punto cercano al segundo cuadrante, ¿verdad? O en el segundo cuadrante para aproximarse a la siguiente solución y así para hacer un punto en cada uno de los cuadrantes y asegurar que hemos encontrado todas las soluciones posibles, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el procedimiento a realizar en lo que es este método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones no lineales.